El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amada iglesia preciosa, desposada del Cordero. Amados hermanos y amigos, bienvenidos al estudio bíblico que hemos venido desarrollando acerca de la tipología de Adán y Eva relacionada con Cristo y la iglesia. El tema que vamos a mirar hoy se llama la iglesia en el plan de Dios. Y quisiera invitarles para que hagamos una oración. Amado Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por habernos incluido en este plan eterno tuyo. Gracias por habernos dado vida en Cristo Jesús y por habernos llenado del Espíritu Santo, para que por medio de Él podamos entender y discernir las verdades escondidas en esa palabra maravillosa y eterna que tú nos has venido y que tú quieres seguirnos revelando. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como ya les dije, el tema es la iglesia en el plan de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, en Efesios capítulo 5, versículo 25, encontramos lo siguiente. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En este verso maravilloso hay tres cosas importantes que tú y yo necesitamos tener en cuenta. Primero, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, porque nosotros somos su iglesia. En Romanos capítulo 5, que tú puedes examinar, se habla de la muerte de Cristo por los pecadores. Y ese capítulo tiene que ver específicamente con la redención. Sin embargo, Efesios capítulo 5 no trata del problema de los pecadores, sino que habla directamente de la iglesia. El contexto de Efesios 5 no trata de que Cristo vino con el fin de morir por nosotros porque éramos pecadores, sino que Él se dio a sí mismo por nosotros porque somos su iglesia. En segundo lugar, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros por una razón extraordinaria, y es porque Él nos ama, no porque hubiéramos pecado. Según 1 Corintios capítulo 15, que usted puede leer, Cristo murió por nuestros pecados. Pero Efesios 5 declara que Cristo amaba a la iglesia y que por amor se entregó por ella. Vimos en los temas anteriores dos cosas que ocurrieron con la muerte de Cristo. Una, la remisión de los pecados con el derramamiento de su sangre, y otra, el agua que también salió de su costado, que es tipo del nacimiento de la iglesia. Él se entregó por su iglesia por amor, no por los pecados. Una cosa es morir por el pecado y otra muy distinta, amados, es morir por amor. Morir por el pecado soluciona el problema del pecado, y eso es lo que la Biblia llama redención. Pero la entrega de Cristo por nosotros, y quiero que nos quede perfectamente claro, fue un asunto de puro amor.
El pecado no está incluido en Efesios 5. Ese aspecto de su muerte está relacionado, y vale la pena repetirlo y que nos quede claro, no con el pecado, sino con el amor. Y en tercer lugar, Cristo se entregó por nosotros para darse en nosotros. Ahí nuestros pecados no tienen absolutamente nada que ver con eso, como vamos a mirar en el desarrollo de este importante tema. Podemos traducir el versículo así: Cristo amó también a la iglesia y se dio a la iglesia. Adán impartió su hueso a Eva, igualmente, como vimos de su costilla. Y Cristo se impartió a sí mismo en nosotros. Iglesia amada, esto es indudable. Amado cristiano, amigo que me escucha, lo tenemos dentro de nosotros y somos uno con Él. Porque Él murió, Él ya entonces se pudo dispensar en nuestros espíritus humanos, dándole vida a ese espíritu humano que estaba muerto, y siendo ahora nosotros en Cristo espíritus vivificantes. Y puesto que Él murió, ahora llevamos su vida adentro de nosotros. Él mismo se impartió dentro de nosotros. Y qué bueno que nos tomáramos el tiempo para considerar que esto es algo verdaderamente maravilloso, hermano. Desde el punto de vista de Dios, desde el plan eterno de Dios trazado, la iglesia entonces nunca pecó y jamás ha estado relacionada en el plan de Dios con el pecado. Y aquí es muy importante que pongamos mucha atención a lo que el Señor nos quiere enseñar. Si bien es cierto que Dios conocía la caída del hombre y la necesidad que habría de redimirlo, lo maravilloso es que en Adán y Eva, antes de la caída, no miró pecado en absoluto. En otras palabras, dentro de nosotros existe ya una porción que no tiene ninguna necesidad de redención. La única parte nuestra que falta por ser redimida es nuestro cuerpo, porque nuestro espíritu y nuestra alma fue perdonada y nuestro espíritu redimido por Cristo, para gloria de su nombre. Esta es la porción que hemos recibido de Él. Y no necesitamos ser redimidos más, porque la redención que Él efectuó en la cruz fue perfecta y completa. Y por supuesto que logramos esa porción de estar ahora en Cristo después de haber sido redimidos. Y esa porción que tú y yo tenemos de Cristo en nosotros es lo que nos convierte en la ayuda idónea de Cristo, dispuesta para Él por Dios en el plan eterno que Él trazó desde antes de la fundación del mundo, cuando reunido en la mesa redonda de la eternidad, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, decidieron que no era bueno que el Hijo estuviera solo y que había que concederle, que darle una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea, por supuesto, es la iglesia. Las Escrituras, amados, revelan cómo Dios usó muchas mujeres para tipificar a la iglesia en el Antiguo Testamento. Aparte de la historia de Eva, Génesis, por ejemplo, nos narra la historia de Rebeca y de Asenat. El matrimonio de Rebeca fue con Isaac, en donde se nos presenta o se nos representa a la iglesia ofrecida a Cristo. Es una sombra, es un tipo. El matrimonio de Asenat con José y el hecho de que ella haya dado a luz hijos en Egipto tipifica a la iglesia escogida del mundo y apartada para Dios.
el libro de Éxodo, todo esto tú lo conoces. Habla del matrimonio de Séfora con Moisés en el desierto, lo cual tipifica a la iglesia en el desierto de las naciones. El matrimonio de Booz con Ruth tipifica también la redención de la iglesia. El matrimonio de Abigail con David tipifica a la iglesia como ejército que se prepara para la guerra. Así que, amados, el Antiguo Testamento habla de muchas mujeres que tipificaban los varios aspectos de la iglesia, que no es lo que estamos estudiando, por supuesto, en esta hora. Pero sí sabemos que la iglesia fue escogida de entre el mundo, fue redimida y llevada por el desierto, reclutada para la guerra y hecha heredera para ser ofrecida a Cristo. Como dice la palabra, sin mancha y sin arruga. Todos los tipos de la escritura aluden a la iglesia, pero ninguno de ellos es como Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 es único. Ningún otro tipo aparece aquí, porque aquí Eva representa a la iglesia como es realmente y como fue concebida por Dios antes de la fundación del mundo, y muestra a la iglesia ocupando una parte importantísima del plan eterno de Dios. Si usted nota bien, todos los demás tipos que nombramos aparecen después de la caída del hombre. Pero Eva como tipo es la única que precedió a la caída. Y eso tiene un significado profético muy importante. Todos los demás tipos se relacionan con la responsabilidad moral después de la caída. Pero aquí en Génesis capítulo 2 no. La Eva que Dios hizo salió de Adán y no es un pecador redimido. Fue hecha antes de que se produjera la caída, antes de que hubiera pecado. Pues sabemos que Génesis 3 es quien narra la caída. Para tipificar del mismo modo que la iglesia procede, sale de Cristo y no tiene nada que ver con el hecho de que los pecadores reciban la gracia o sean salvos. Y aquí es muy importante entender esto. Eva salió de Adán y era totalmente para Adán. Y también la iglesia sale de Cristo y está totalmente destinada a Cristo. Podemos considerar que la iglesia se compone de muchas personas salvas, como Ruth. Si usted lee el libro y entiende el propósito de Ruth, estaba totalmente involucrada con el pecado. Y Booz vino para redimirla. Y lo maravilloso es que de Ruth viene también la descendencia del rey David y, por supuesto, la redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero, amados, este no es el cuadro de la iglesia que nos presenta Génesis 2. En el tiempo de Ruth, el pecado ya había entrado. Pero en Génesis 2 no hubo ni había ningún problema con el pecado. Allí tenemos el tipo de la iglesia que estaba en el principio y que, por supuesto, jamás estaba relacionado con el pecado que se produjo en el capítulo 3, como ustedes y yo ya lo sabemos. Y de verdad que este es un asunto tremendo y de muchísima importancia para nosotros. Tiene un significado trascendental, amados. Porque en el pensamiento de Dios, desde el principio, la iglesia no tiene ninguna historia de pecado. Cuando la gente pregunta por la historia de nuestra salvación, siempre empezamos con la caída. Es decir, comentamos cómo pecamos, cómo estuvimos separados de Dios, cómo fue que fuimos tan malos, cómo fue que luego oímos del Evangelio y cómo fue que creímos en el Señor Jesús y fuimos salvos.
siempre empezamos por la caída. Pero a los ojos de Dios, la iglesia nunca fue tocada por el pecado. La iglesia salió de Cristo y nunca conoció el pecado. Lo que está exento de pecado se llama Eva en Génesis 2, y lo que proviene de Cristo se llama iglesia en Efesios capítulo 5. Eva y la iglesia es lo que viene exclusivamente de Cristo, y todo lo que es, y todo lo que tiene que ser, y todo lo que será para Cristo. Eva tipifica, como veremos posteriormente, un hombre corporativo, creado por Dios. Es la nueva creación, que nos revela que la iglesia procede enteramente de Cristo y de su costado en la cruz, como vimos en el tema anterior. Amados, solo lo que viene de Cristo puede llamarse iglesia. El punto no reside en el hecho de que mucha gente crea en Jesús y se convierta en la iglesia. Ese no es el punto. La iglesia es la porción eterna que procede únicamente de Cristo y que fue por Dios mismo antes de la fundación del mundo, diseñada para su Hijo como su esposa, como su ayuda idónea, maravillosa. Debemos ver que la iglesia es la vasija que Dios escogió para manifestar a su Hijo. Y como el cumplimiento entonces de su propósito eterno, que no tiene nada que ver con el pecado, así como Cristo jamás fue tocado por el pecado. Y aquí es donde necesitamos, amados, cambiar nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos necesitan ser renovados y entrar a ver las cosas que Dios verdaderamente considera importantes. Muchos hijos de Dios relacionan todo con el problema del pecado y con la salvación, y nos quedamos en eso mucho tiempo, y muchos predicadores le hablan de pecado a la iglesia justificada por la sangre de Cristo, y muchas veces de una manera ignorante tachan de pecador al santo que Dios redimió con su sangre y que forma parte de la sin pecado, que es la iglesia universal de Cristo, diseñada por Dios para su Hijo. Siempre piensan en el estado pecaminoso en el cual se encontraban y en la manera en que fueron salvos. Parece que siempre adoptamos esa perspectiva del pecado en nuestras enseñanzas y en nuestros sermones. Es como si ese asunto siempre tiene que estar con nosotros. Pero Dios realmente lo que intenta, hermanos, es cambiar radicalmente nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver a la iglesia del Cristo glorioso. Él desea que tengamos una visión totalmente nueva de su iglesia. Él quiere que veamos que en ella nada está, ni estuvo, ni estará relacionado con el pecado. Desde el principio y hasta el final, la iglesia procede de Dios, es para Dios. Y la iglesia nunca ha tocado el pecado. En nuestro interior se encuentra una porción que procede de Cristo. Y esa porción maravillosa que tú y yo tenemos es Cristo mismo. Esa porción de Cristo en ti y en mí jamás ha estado ni estará relacionada con el pecado. Porque el pecado sencillamente no puede entrar en contacto con esa naturaleza divina que tú y yo tenemos en nuestro hombre interior. Ciertamente podemos, hermanos, decir que dentro de nosotros hay algo santo, y por eso es que somos santos. Y por eso es que el apóstol Pablo nos ve como santos en sus epístolas. Y lo que se necesita, amados, preciosa iglesia, es que entremos en la visión que Dios tiene de sí mismo, de esa misma iglesia que Él estableció. Desde este punto de vista,
debemos de entender que Él ha borrado toda la historia del pecado. Y cuando le alabemos en la eternidad, no vamos a estar allí mencionando la clase de pecadores que fuimos. Dios desea llevarnos a un nivel cuando le alabemos en la eternidad y no necesitamos recordar cuán malos fuimos, cuánto hicimos antes de conocer a Cristo, etcétera, etcétera. Sino que una vez que hemos venido a Cristo y hemos nacido de nuevo y hemos recibido la vida increada de Dios en nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, llegó el fin por completo del pecado. Somos la iglesia, sin mancha y sin arruga, que el Señor y el Dios eterno preparó para su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Dios desea llevarnos al nivel donde toda la historia que siguió después del capítulo 2 de Génesis, con la caída en Génesis 3, desaparezca. Y que tú y yo podamos entender que únicamente la iglesia es Cristo. Es su desposada hoy, su futura esposa, luego del arrebatamiento glorioso que esperamos con amor y con gozo. Pues sabemos que luego del tribunal de Cristo estaremos en las bodas gloriosas del Cordero. Ese, amados, es el propósito eterno de Dios. Dios deseó obtener una iglesia para su Hijo, un hombre corporativo, en el cual todo procede de Cristo y todo es para Cristo. Una iglesia en la cual no existe absolutamente ninguna historia de pecado. Regresemos por un momento, amados, a Génesis capítulo 2 y veamos el versículo 18. Dice la palabra de Dios, 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto es una sombra de lo que Dios en la eternidad pasada vio. No es bueno que mi hijo esté solo, haré una ayuda idónea para él. Para Adán fue Eva, para Cristo es su iglesia. Así que la creación de Eva fue para satisfacer el corazón, el deseo del corazón de Dios. Y por tener ese deseo Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él lo realizó. Y debemos observar, amados, que la creación de Eva viene relatada en Génesis 2. Antes de que se pudieran proceder el resto de acontecimientos de Génesis 3 y de la humanidad caída hasta el último evangelio de Juan. No hubo problema de responsabilidad moral entre Dios y el hombre antes del capítulo 3 de Génesis, porque el pecado sencillamente todavía no había entrado. El hombre en Génesis 2 no tenía problemas con Dios. Por consiguiente, todos los acontecimientos narrados en ese capítulo cumplían con el propósito futuro de satisfacer la necesidad de Dios mismo. No el de resolver los defectos del hombre, pues no existían. La creación de Eva en Génesis 2 muestra cómo Dios se propuso tener su iglesia desde la eternidad y por la eternidad. Lo primero que Dios vio no fue la caída del hombre, sino el plan que Él se propuso desde la eternidad pasada. El plan de Dios en la eternidad consistía, como ya lo vimos en temas anteriores sobre este mismo tema importante, que el hombre ejerciera autoridad de Dios y desbaratara toda la obra de Satanás. Sabemos que la primera pareja humana falló, pues Eva se salió de la cobertura de Adán y fue engañada por la serpiente, que es otro tema extraordinario que tendremos que ver en el futuro. Pero amados,
Aquí lo importante que hemos visto hoy es que el propósito de Dios para la iglesia se cumplió con la muerte de Cristo en la cruz y se cumplirá en esta eternidad venidera de manera perfecta. Dios busca dicha iglesia para satisfacer su corazón. Pues después de crear al varón y a la hembra, tú sabes que la Escritura dice que Dios descansó. Dios estaba satisfecho porque obtuvo tal iglesia y lo hizo el día séptimo. Estamos en el 6º milenio de la historia de la humanidad desde la caída. Estamos próximos al gobierno milenial de Cristo, donde Dios una vez más, después de haber terminado la conformación de esta iglesia gloriosa, de haberla dado a su Hijo en matrimonio, descansará de nuevo por 1000 años. El gobierno milenial de Cristo con su iglesia sobre toda la creación de Dios. Y lo maravilloso es que por su amor, su bondad y su misericordia, Él te incluyó a ti y me incluyó a mí en ese plan eterno. Hoy somos la iglesia, la bienaventurada ayuda idónea de Cristo. Procedimos de Cristo y somos de Cristo. Y estamos en Cristo. Y en breve, amados, lo vuelvo a repetir, ese es uno de los grandes propósitos de Dios al arrebatar la iglesia. Llevarla para el tribunal de Cristo y unirla en eterno matrimonio con su Hijo y presentársela definitivamente como esa ayuda idónea eterna. Donde tú y yo como iglesia del Cordero no recordaremos el pasado que tuvimos ni los pecados que cometimos, sino que por toda la eternidad reinaremos con Él en gloria. No solo en el milenio, sino después del milenio, y de eso estoy convencido, en la nueva tierra y los nuevos cielos que Dios ha de traer, y la nueva creación que Dios ha de traer, donde por toda la eternidad, como esposa del Cordero, reinaremos con Cristo, solo con un propósito: satisfacer el corazón del Padre. Amados, que el Señor nos ayude a mirarnos como nos ve Dios, que nos ayude a hacer lo que Dios dice que somos, y te garantizo que tu vida dará un giro de 360 grados. Y como dice el lema de nuestro ministerio, entonces tú comenzarás a reinar en vida, paz, gozo y libertad, viviendo en la plenitud de Cristo, reinando en plenitud. Vamos a orar. Qué maravilloso es todo esto, amado Dios. Qué precioso es acercarnos a tu palabra y mirarla desde la dimensión tuya. No lo que a nosotros humanos nos parece, no lo que nuestra mente racional piensa o cree, sino lo que tú mismo piensas y crees y nos revelas a través del Espíritu Santo, quien todo lo ve, quien todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, para darnos a entender y a conocer lo que somos en Cristo, para tener una identidad maravillosa en Cristo, para entender que somos extranjeros y advenedizos en medio de una generación maligna y perversa, y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que por supuesto todo esto nos enseña a estar listos y preparados para esa boda gloriosa que está próxima a suceder. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo.
Y oro, mi Dios, para que tú abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos y que cada uno de ellos pueda entender juntamente conmigo estas verdades. Pues si cambiamos nuestra manera de pensar, indudablemente cambiará también nuestra manera de vivir. Gracias, Dios. Amén. Amén y amén. Amados, muchas gracias por su atención y nos vemos en la continuación de este precioso tema aquí en la cápsula profética. Que el Señor les continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.